Bueno, pues primeramente buenas tardes, agradecerle a todos la asistencia y su interés por el tema, el cual seguimos insistiendo en este tema que creemos que es de suma importancia en el tema de la reforma, iniciativa de reforma a la ley del tabaco. Y bueno, pues cuando escuchamos las palabras de transformación de manera positiva, siempre pensamos en un cambio, en un rompimiento de los modelos anteriores y una búsqueda de mejorar las situaciones a nivel gobierno, comunidad. Y lo más importante, los individuos, las personas. Cuando pensamos en democracia, entendemos la necesidad de que todos los miembros que conforman el Estado mexicano, desde las instituciones, los integrantes de los diferentes poderes de la Unión y los individuos, estemos en posibilidad de convivir armónicamente, colaborar para fines comunes y encontrar soluciones a las problemáticas que nos aquejan y que tiene que ser contextualizadas en un marco de realidad material y de posibilidad real que tengan éxito. Ninguna de las características que deben encontrarse en la visión del gobierno actual pueden transformarse en posturas meramente ideológicas, impuestas, prohibitivas y mucho menos antidemocráticas. Los diputados siempre tenemos la importante tarea de presentar a la sociedad, a los intereses de los ciudadanos, a la búsqueda del bienestar social y a encontrar las soluciones más adecuadas a la problemática que aqueja a nuestros representados. Vale la pena destacar que nuestros representados son las mujeres y hombres, adultos y menores que conforman la población de nuestro país, no figuras indeterminadas ni meramente cifras de estadísticas vacías que durante tanto tiempo fueron la preocupación directa de nuestros gobiernos. La función de los diputados es darle voz al hombre productivo, al que lucha por encontrar trabajo, al estudiante, al que sigue intentando ingresar a los sistemas de educación pública, al ama de casa, al campesino, al ganadero, a la madre que apoya a las familias en su trabajo con su labor de ciudadano y atención de sus hijos, al adulto mayor que dedicó toda una vida para mejorar a nuestra patria y en general a todos y cada uno de los mexicanos. Esta labor debe resonar en la mente y la voluntad de los diputados en cada momento que pretendemos buscar un cambio positivo para la población, por supuesto. Desde hace meses, con base en una investigación seria, soportada en la ciencia y en los comparativos del derecho de otras latitudes, un grupo de diputados nos hemos posesionado en abrazar el concepto de reducción de daños para atender la grave problemática que hoy representa el consumo de tabaco combustible, lo que conocemos como fumar. Está demostrado que las posturas oficiales y la intervención de organizaciones civiles antitabaco que han tomado para sí el título de sociedad civil, excluyendo a quienes no piensan como ellos, han fracasado. Hasta ahora han fracasado y van a seguir fracasando en su estrategia para frenar esta dependencia del consumo de tabaco en beneficio de la población. La estrategia, como ya mencioné, ha fallado, sigue fallando y continuará fallando mientras no se adopte un cambio esencial en el modelo que pretenda realizar un confiable giro de 180 grados a la forma de comprender el problema. La causa del fallo en la estrategia son evidentes como la falta de interés que existe en centrarse en la persona, el fumador como objeto del planteamiento de la solución. La ley siempre deberá tener al ser humano como centro de su protección y no la estadística o la ideología. La intervención ideológica de actores financieros que el propio gobierno hasta las organizaciones
que se autodenominan como la sociedad civil son exclusión de otros. Hemos visto en la información pública como el dinero de fundaciones extranjeras que claramente tienen por objetivo presionar posturas, imponer ideologías e incidir en la legislación, obviamente. Esto permea en la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública y diferentes asociaciones que inciden en los otros poderes de la Unión, o sea, en el poder legislativo y judicial. La búsqueda de mecanismos que hacen parecer que esta lucha contra el tabaquismo, pero en el fondo son medidas que han demostrado en otras partes del mundo ser ineficaces, o en el mejor de los casos, insuficientes y que perturban la adicción al tabaco. Pero obviamente mantienen los mecanismos de justificación de la existencia de dichas sociedades civiles y al mismo tiempo se centran en la abstención. Es pues que la búsqueda de prohibir alternativas demostradamente menos dañinas que el cigarro son prohibidas por intereses diversos que se alejan del interés principal. Los dependientes del cigarro, que a la larga son quienes son afectados con dichas políticas. El día de hoy, prácticamente a la par de esta conferencia, un evento lleno de irregularidades y planteado de manera totalmente antidemocrática, excluye y con la búsqueda de una apariencia de pluralidad, se llevó a cabo en el foro denominado Futuro del Control del Tabaco en México. Este evento, que pretende hacerse ver como un esfuerzo de colaboración entre poderes de la Unión, demuestra el intervencionismo del Ejecutivo en la vida de representatividad que los diputados debemos llevar. No existe coordinación, existe una clara intervención y con ella una invasión en las esferas del poder legislativo e incluso del poder judicial, donde hace unos meses personal dependiente de la Secretaría de Salud mostraba en sus redes sociales su clara intervención en la Suprema Corte de Justicia para influenciar a sus decisiones. Las instituciones hechas por miembros del Ejecutivo, las insinuaciones, hechas por miembros del Ejecutivo refiriendo a los consumidores de cigarro o nicotina en algunas de sus formas alternativas como personas sin capacidad de intervención e inclusive sin capacidad de decisión, muestran la política discriminatoria y violatoria de los derechos humanos que permea en ejercicios antidemocráticos como el que se celebra el día de hoy y desafortunadamente decirlo por compañeros de la fracción parlamentaria de Morena. Llamarle foro debate o a una reunión a modo, a una cámara de eco donde no se expresan ideas divergentes sin que se permita la participación de expertos en el tema o de otros legisladores, pares que sostenemos una postura distinta, aunque ciertamente más humana, empática y compasiva, no puede sino considerarse un atentado grave a la democracia y a la correcta protección de los derechos humanos. Estos ejercicios gravemente autoritarios son el ejemplo de lo que un gobierno democrático debe desterrar. Las propuestas de prohibición basadas en una visión única, sin un verdadero debate y con desprecio a la evidencia científica, solo garantiza ejercicios antidemocráticos, impopulares. No puede seguir consintiéndose en que las políticas antitabaco únicamente excluyan normas que despojan a los ciudadanos de libertades individuales, siendo que las mismas son centrales en la protección que brinda la ley, derechos que incluyen la libertad de elección, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a decidir sobre la propia salud. Al mismo tiempo,
en la Suprema Corte de Justicia un proyecto de resolución influenciada por miembros de la Secretaría de Salud en una clara invasión a las esferas de poder, pretende cambiar un criterio sostenido por dicha Corte sin dar explicación alguna a ello y cerrar las posibilidades de que todos los exfumadores que hayan logrado dejar su dependencia al cigarro convencional puedan acceder a los dispositivos de daño reducido que han sido un éxito en políticas públicas. En países que han acogido esta postura como Reino Unido, Nueva Zelanda, Canadá y en estos días Francia, son un claro ejemplo del éxito que estos pueden tener y que han sido como evidencia palpable y única de lo que pudiera ser también aquí en México. Y México no es un país de segunda, somos un país de lucha constante por encauzar la vida nacional a estándares de primer nivel comparados con el resto del mundo. Las ideologías de union y los financiamientos extranjeros que permean nuestras instituciones son definitivamente un atentado a la soberanía y a nuestra dignidad. Posesionándonos como un país de tercera que no puede implementar regulaciones eficaces para combatir los daños del tabaquismo, mucho menos podremos combatir esta problemática con prohibiciones y posturas dictatoriales que se alejan de la protección de quien la ley está destinada a proteger, obviamente, que es el ciudadano. El suscrito diputado Ricardo del Sol demanda a esta Cámara de Diputados, en representación de los ciudadanos que en ejercicio de su libertad han optado por el uso de tecnologías de reducción de daño al tabaquismo, que se abra el diálogo y debate esta temática con el objetivo de que la regulación tenga una base científica estudiada y sea el resultado de la imposición de una ideología que al mismo tiempo se busque una ley que proteja las libertades individuales de toda la población, específicamente de los usuarios que en todo momento deben de ser el centro de la regulación y lo más importante en las pretensiones del órgano legislativo. Es por eso que vamos a seguir luchando hombro con hombro, y esto no porque tenga un color de partido, sino porque es un derecho individual que les asiste a todas las personas que prefieren un método de salud mejor. Es cuanto.